Hola, bienvenidos a este webinar de Verne Technology Group en el cual queremos comentaros cuáles son las 7 mejores prácticas de Microsoft 365 que todos los administradores de sistemas deberían de conocer. Mi nombre es Antonio Soto, soy el director de Verne Tech, encargado fundamentalmente de todas las áreas relacionadas con los servicios profesionales que ofrecemos al mercado, alrededor fundamentalmente pues, de la parte de cloud, productividad, ciberseguridad, data center eh, y datos e inteligencia artificial. Durante los próximos minutos me gustaría comentaros cuáles son desde nuestro punto de vista las principales eh, bueno, buenas prácticas o principales tareas desde un punto de vista fundamentalmente de seguridad que un administrador de sistemas debería tener en cuenta cuando trabaja con Microsoft 365. Sabéis que hace cosa de alrededor de un año, pues Microsoft ha decidido renombrar lo que hasta ese momento se conocía como Office 365, como Microsoft 365, fundamentalmente porque además de un cambio de marca, de imagen, de branding, estamos ante un nuevo producto o la complementación de la suite de Office con nuevas funcionalidades, la mayoría de las cuales giran alrededor del mundo de la seguridad, con lo cual es importante pues que bueno, que tengamos en cuenta cuáles son algunas de esas funcionalidades, de esas novedades y bueno, pues cómo implementarlas o cómo desplegarlas. Durante estos minutos pues comentaremos tanto soluciones eh, que forman parte de la suite de Microsoft 365 como algunas funcionalidades que ya estaban disponibles con las primeras versiones de Office 365 y bueno, pues iremos viendo el por qué consideramos que debería ser una buena práctica adoptada por todos los administradores cada una de estas soluciones, ¿no? Empezamos por la más sencilla probablemente de todas ellas y es el branding personalizado de nuestras páginas de inicio de sesión. Bueno, al final de lo que se trata es de alguna forma de darle mayor tranquilidad al usuario, de intentar darle confianza al usuario de que no se encuentra ante un sitio, digamos, de mentira, inventado, que cualquier hacker vía técnicas de phishing o similares pues está intentando robarnos una determinada contraseña, sino que somos capaces de utilizar determinados componentes que le dan pues mayor tranquilidad a esos usuarios que se sientan seguros de que están en la página correcta, donde se supone que es un sitio seguro para proporcionar bueno, pues sus credenciales de inicio de sesión, ¿vale? Que como sabéis, pues están integradas con Azure Active Directory. Sabéis que cuando desplegamos un tenant de Office 365, realmente toda la configuración de los usuarios se realiza con una versión de Azure Active Directory que, pues bueno, pues en este caso Microsoft despliega behind the scenes, como dicen los americanos, detrás de las escenas, pues para darnos la funcionalidad necesaria alrededor de esas configuraciones de usuario y demás. Y una de esas configuraciones, pues es este branding personalizado. ¿Vale? Voy a ir, que conforme vamos viendo cada una de estos tips, de estas buenas prácticas, pues voy a ir bueno, compartiendo con vosotros cómo se configurarían, ¿no? Entonces, pues todo esto parte evidentemente del portal de administración de Office 365, en el cual, pues evidentemente, nos tendremos que autenticar. Vamos a utilizar un entorno de demo que tenemos por aquí, ¿vale? Ya veis que de entrada veis un logo por ahí detrás, ¿verdad? Pues esto forma parte de este branding personalizado que os comentaba. Le damos ya la sensación desde el primer momento a nuestro usuario de que está introduciendo las credenciales en un sitio pues seguro, ¿vale? Eh, Vamos a introducir estas credenciales. Bueno, aquí ya estáis viendo cómo tenemos implementado también este sitio, a pesar de ser un sitio de prueba, una de las características que veremos después, que es un segundo factor de autenticación. Es decir, estamos obligando, en este caso me estoy obligando a mí mismo, a que, pues vía una aplicación en mi móvil, yo autorice a ese inicio de sesión, ¿de acuerdo? Una aplicación que se llama Microsoft Authenticator, ¿vale? Que yo desde mi móvil he autorizado para poder iniciar sesión utilizando esa credencial. Después veremos cómo configurarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues de aquí de entrada tenemos el sitio de administración de Microsoft 365, en el cual, pues bueno,
como veis aquí, pues tenemos evidentemente todas las opciones relacionadas con la administración de nuestro tenant de Microsoft 365. Concretamente, en esta parte del branding personalizado que comentábamos, pues nos iremos a la administración del Azure Active Directory, ¿vale? Como veis, esto nos está llevando a un portal de Azure. Esto no tiene ningún tipo de coste adicional, incluido con nuestro tenant de Office 365, por muy económico o barato que sea ese tenant, pues tendremos una versión de Azure Active Directory. Sí es cierto que la versión de Azure Active Directory que tengamos va a depender del tipo de suscripción de Microsoft 365 que tengamos, pero eso es harina de otro costal, ¿vale? Entonces aquí configurando este Azure Active Directory, pues tenemos dentro de todas las opciones de configuración, evidentemente, tenemos la personalización de nuestra marca, ¿vale? Que como veis podemos hacer por idioma, ¿verdad? Y que cada uno de nuestros idiomas, pues podemos configurar este logo que me aparecía antes, ponerle un banner, ponerle sugerencias de nombre de usuario, poner textos, cambiar colores, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Al final no se trata solamente de, de imagen, no se trata solamente de branding, sino como comentaba anteriormente, se trata de darle al usuario seguridad, de hacerle sentir confortable, de que se encuentra en un sitio seguro en el cual pues puede compartir sus credenciales, ¿verdad? ¿Vale? Eso, el tip número uno. Tip número dos, la redirección de nuestras carpetas conocidas a un sitio de OneDrive, ¿vale? Bueno, todos sabemos que los usuarios adoran almacenar documentos e información importante en carpetas como es el escritorio, como son mis documentos, ¿verdad? Y los que llevamos años administrando sistemas nos hemos encontrado en multitud de ocasiones con todos los problemas que eso trae de por sí. Cuando un usuario se cambia de máquina, estar copiando los perfiles, y estamos trabajando con escritorios remotos, esos perfiles remotos tardan un montón de tiempo en sincronizarse y encargarse porque tenemos que estar copiando todo lo que el usuario tiene en esas carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En un escenario en el cual estamos trabajando con Microsoft 365, disponemos de OneDrive for Business y este OneDrive for Business es probablemente la solución, perdón, ideal para resolver estos problemas, porque podemos forzar vía ya sea políticas de grupo en nuestro directorio activo, ya sea utilizando Intune si tenemos una versión de Microsoft 365 que incorpora Intune como gestión del endpoint a través de las plantillas administrativas, o ya sea directamente modificando el registro de la máquina, tendremos la capacidad de forzar esa redirección. ¿De acuerdo? De forma que automáticamente y de forma totalmente transparente para nuestros usuarios, el contenido de esas carpetas se va a sincronizar a su OneDrive for Business. De forma que cuando estemos trabajando, y esto además se hace en el background, cuando si el usuario esté trabajando con escritorio remoto, se mueva de máquina, etcétera, etcétera, tenemos todos los problemas que hemos comentado anteriormente resueltos, ¿vale? Como veis ahí en la diapositiva nos aparece un pantallazo. Esto lo podemos hacer opcional, como sería este caso, en el cual el usuario es el que puede decidir cuáles de esas carpetas quiere proteger y cuáles no, ¿vale? O podemos forzarlo automáticamente y hacerlo de forma silenciosa en el background, de forma que se sincronicen sin que el usuario se entere, que esto no sea opcional, sino que sea una práctica obligatoria y además es algo que os recomiendo realizar. Como os digo, pues para, por un lado, disponer de una copia de esos datos en un entorno que puede ser controlado por un administrador, que no es ni el portátil de un usuario, ni su máquina local, que si su usuario abandona la organización, podemos tomar control de ese OneDrive, etcétera, etcétera, mayor de todos los problemas de rendimiento que os comentaba anteriormente, pues es una solución bastante recomendada el redirigir esas carpetas, ¿vale? Igual que hice anteriormente, pues vamos a echarle aquí un vistazo, ¿no? Y vamos a hacerlo utilizando la configuración de Intune, ¿verdad? Eh, si nosotros lo que tenemos es una suscripción de Microsoft 365 Business Premium, tenemos con nosotros también, además de un montón de características adicionales, algunas de las cuales iremos comentando, tenemos la posibilidad de utilizar Intune como herramienta de MDM, es decir, como herramienta de gestión de dispositivos y usuarios, ¿vale? Tanto pues para llevar un inventario de nuestros dispositivos, como inventario de las aplicaciones que se ejecutan en esos dispositivos, como la posibilidad de poder forzar determinadas plantillas, ¿vale? Entonces aquí en la configuración del endpoint, pues tenemos
bueno, pues la posibilidad de gestionar nuestros dispositivos y dentro de los dispositivos, como veis aquí, pues podría establecer políticas de seguridad por plataforma, restricciones, scripts que se ejecuten, etcétera, etcétera. Y tenemos la posibilidad de configurar perfiles de configuración, ¿vale? Dentro de esos perfiles de configuración, ¿vale? Pues si seleccionamos aquí como plataforma, vamos a coger Windows 10, ¿vale? Y el tipo a coger una plantilla, ¿vale? Y dentro de las plantillas, pues vamos a coger plantillas, ¿vale? Administrativas. Pues aquí veremos, ¿vale? Vamos a darle un nombre, como dentro de todas las opciones de configuración que tenemos aquí, que como veis se puede configurar un montón de opciones dentro de este caso del Windows 10 de nuestros clientes, tenemos la configuración de OneDrive, ¿verdad? Y dentro de esa configuración de OneDrive, ¿vale? Bueno, pues por aquí tenemos, aquí fijaros que podemos, por un lado, impedir que redirijan sus carpetas, impedir que las muevan, ¿vale? O ¿vale? Mover silenciosamente, aquí lo tenéis, ¿vale? Esas carpetas conocidas o preguntar a los usuarios si quieren mover las carpetas, como os decía anteriormente, ¿vale? Entonces aquí simplemente pues podremos habilitar la opción que queramos configurar y automáticamente, ¿vale? Pues podríamos, una vez tuviésemos configurado ese perfil, ¿vale? Pues podríamos decidir aquí a quién asignamos ese perfil, es decir, a qué usuarios, grupos de usuarios, dispositivos, grupos de dispositivos queremos que se le apliquen, en este caso, esta configuración de perfil vía plantilla administrativa, ¿vale? Como veis, aquí existen un montón de opciones, tendríamos para perdernos con estas plantillas, simplemente que sepáis que es, bueno, desde nuestro punto de vista, una recomendación interesante el hacer que se muevan esas carpetas conocidas, estamos hablando de la carpeta imágenes, mis documentos y el escritorio, como veis ahí en la diapositiva, a un sitio, al sitio de OneDrive del usuario en el cual tengo una copia, ¿vale? Y me facilite el trabajo en diferentes entornos o en diferentes escenarios a ese usuario, ¿vale? Tip o buena práctica número 3. Si nuestros usuarios trabajan desde dispositivos móviles y además les permitimos a esos usuarios trabajar con OneDrive for Business o con un SharePoint, deberíamos de controlar cómo queremos que trabajen o qué les permitimos hacer a los usuarios desde esos dispositivos móviles. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos una configuración dentro de las configuraciones del sitio de administración de OneDrive, en el cual, como veis en la diapositiva, pues podemos implementar una directiva para controlar, ¿vale?, el acceso a las características de las aplicaciones móviles, tanto de OneDrive como de SharePoint. ¿Vale? Esto es independiente a esas directivas o esas políticas o de esas configuraciones de perfil, perdón, que acabamos de ver dentro de Intune. ¿De acuerdo? Para esta opción de OneDrive, esto está disponible en cualquier edición de Microsoft 365, no necesitamos Intune, ¿de acuerdo? Sino que viene dentro de la propia configuración de OneDrive, como os puedo enseñar ahora mismo, ¿vale? Si compartimos aquí, volvemos al sitio de administración. Dentro de todos los centros de administración que tenemos por aquí, pues tendremos el centro de administración de OneDrive y en ese centro de administración, ¿vale? Pues, bueno, dentro de todas las configuraciones que tenemos aquí, como veis, la configuración de acceso desde dispositivo, ¿vale? En el cual podemos limitar que se acceda al contenido de OneDrive solamente desde determinadas ubicaciones de red, ¿vale? Y podemos implementar directivas, como veis aquí, para bloquear determinadas acciones, ¿de acuerdo? Bloquear, por ejemplo, que se puedan imprimir desde las aplicaciones móviles, que se puedan hacer copias de seguridad, que se puedan abrir archivos. Bueno, veis todas las opciones que nos permite de alguna forma bloquear, ¿vale? Como mecanismo de seguridad, simplemente por el hecho de que pierdo el móvil, me roban el móvil, resulta que tenía sincronizado un montón de datos de mi OneDrive, de información, pues que de alguna forma puede ser, sensible dentro de mi organización, pues debería de tenerla protegida, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos hacer vía estas configuraciones de OneDrive, insisto, aunque aquí estamos hablando de directivas, son directivas directamente de OneDrive, no necesito ningún componente extra como es el Intune para poder gestionarlo, disponible en cualquiera de las ediciones de Microsoft 365 que nos proporcione OneDrive for Business. ¿Vale? La 4, revisar, echarle un vistazo a cuál es nuestra puntuación de seguridad. Una de las
como os comentaba, características fundamentales de Microsoft 365 es que además de, de todas las posibilidades de trabajar con la suite de Office, agrega determinadas configuraciones de seguridad, ¿verdad? O determinadas eh, bueno, opciones o herramientas para gestionar la seguridad de nuestros tenants, de nuestros entornos de Microsoft 365. ¿Vale? En este caso, lo que tenemos a nuestra disposición es un score, es un mecanismo de puntuación de seguridad que nos permite indicar, que nos permite ver cómo de bien estamos, ¿vale? E incluso establecer comparativas con determinados umbrales con respecto a la implementación de buenas prácticas de seguridad dentro de nuestro entorno de Microsoft 365, dándonos una serie de recomendaciones, dándonos una serie de pasos y proporcionándonos información sobre cuáles deberían de ser las pautas que deberíamos de seguir. Esto es un score de seguridad que deberíamos de revisar de vez en cuando, poner en práctica pues aquellas buenas prácticas y ir mejorando paulatinamente ese scoring de seguridad. ¿Vale? ¿Cómo podemos ver ese score de seguridad? ¿Desde dónde podemos verlo y cómo podemos gestionarlo? Bueno, en el centro de administración, si nos vamos a la opción de seguridad, ¿vale? Eh, Vale, pues aquí tenemos todas las opciones, como veis, de protección, desde configuración de GDPR, ¿vale? O, bueno, pues gestionar toda la parte de gobierno, de administración, amenazas, ¿vale? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos todas estas opciones de administrar las amenazas, ¿vale? Y aquí, como veis, tenemos una opción de informes, donde podemos ver un panel de información, ¿vale? Pues para ver determinada información de seguridad, ¿vale? Pero como veis aquí, este no es el scoring, ¿vale? Este panel de información nos da una serie de informes de actividad, ¿vale? Que para poder proporcionar información necesitan que tengamos desplegadas características pues como Microsoft Defender o la protección avanzada de threading, cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, realmente desde donde podemos ver las configuraciones de seguridad es desde el portal de seguridad de Office 365. Si nos vamos al security.microsoft.com, ¿vale? Aquí tendremos todas las configuraciones de seguridad de Microsoft 365. Aparecerán más o menos opciones dependiendo de la edición de Microsoft 365 con la que estemos trabajando, pero tenemos aquí, como veis, la puntuación de seguridad, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a ver esa puntuación de seguridad, pues ahí veremos el porcentaje que tenemos, ¿no? 18,64% de 59 puntos posibles a obtener en el escenario que nosotros tenemos implementado, pues hemos conseguido 11 puntos, ¿vale? Como veis aquí me está indicando una serie de acciones de mejora, pues que bueno, podemos listar aquí todas ellas, como veis, tengo 13 elementos de mejora que me está proporcionando aquí, ¿vale? Y qué puntos podría obtener y qué impacto tendría eso dentro de nuestro scoring de seguridad, ¿vale? Entonces, para cualquiera de estas opciones, ¿vale? Pues podríamos entrar en el detalle, si os fijáis, ¿vale? Podríamos ver cuál es el estado y aquí de un vistazo me indica información sobre frente a qué me protege esta práctica, ¿vale? A qué usuarios le afectaría si yo la habilito, ¿vale? Y qué necesito yo para poder habilitarla y cómo la tendría que habilitar, ¿vale? En este caso, pues, estamos hablando de ese factor de autenticación múltiple, ¿vale? Entonces me indica si cumplo con los requisitos necesarios y cómo debería de configurar esa opción. Entonces, como veis, es una opción muy sencilla, ¿vale? De ver si tengo implementadas las buenas prácticas mínimas, que aquí siempre estamos hablando de un mínimo, evidentemente, que Microsoft recomienda tener desplegadas o implementadas dentro de un tenant de Microsoft 365, ¿vale? Evidentemente, conforme vamos trabajando, agregando usuarios, grupos, etcétera, etcétera, desplegando aplicaciones y demás, deberíamos de volver a revisar todas estas configuraciones, todos estos planes de acción e ir resolviendo y configurando pues todo aquello que creamos que debemos de configurar dentro de nuestro entorno, ¿vale? Evidentemente, como veis, pues todo con ayuda, con historial de los cambios que hemos ido aplicando, ¿vale? Y con las métricas y tendencias de cómo he ido y de cuánto he ido incrementando o mejorando
en la seguridad, ¿vale? Y pues un score que me permite comparar con empresas similares desde el punto de vista del tipo de suscripción que tengo, el número de seats con el que estoy trabajando, ¿vale? Entonces, información muy alto nivel, como veis, muy sencillita de procesar y muy fácil de poder poner en práctica bueno, los tips o las recomendaciones que esta puntuación me va otorgando, ¿vale? Bien, factor de autenticación fundamental, ¿de acuerdo? Es una de las prácticas que probablemente debería de venir ya out of the box con el producto. Como veis, era una de las que proporcionaba un mayor incremento dentro del scoring y es pues una muy buena práctica para evitar robos de contraseñas, ¿vale? El agregar un nivel adicional de seguridad para que sea más difícil para un atacante comprometer pues contraseñas y por lo tanto la seguridad de nuestro escenario, ¿vale? Entonces, como veis ahí, ya lo visteis cuando me conecté al portal de administración, pues bueno, de lo que se trata es de poder agregar un factor de autenticación adicional, es decir, que a mayores de poder de poner un usuario una contraseña, que en este caso la plataforma de autenticación de login de Microsoft 365, que al final es el Azure Active Directory, le solicita al usuario una forma adicional de autenticarse, ¿vale? Que puede ser, pues como veis ahí, con una aplicación de autenticación, con un correo electrónico, con una llamada de teléfono. Bueno, pues tenemos diferentes opciones para configurar ese nivel de autenticación extra, ¿vale? Como veis aquí en la diapositiva, pues se puede configurar a nivel de usuario, grupos de usuarios por directiva, hay varias formas de poder configurarlo. Os voy a enseñar las diferentes opciones que podemos manejar a nivel de los usuarios, ¿verdad? Si nos volvemos a nuestro portal de administración y vamos a buscar dentro de nuestros usuarios activos, pues cualquiera de estos usuarios, vamos a poder en las propiedades del usuario configurar si queremos que eh, que ese usuario obligatoriamente tenga un segundo, perdón, a compartir por aquí, un segundo nivel de autenticación, ¿vale? Entonces, si os fijaros, aquí tenemos la autenticación multifactor, si le damos a administrar, nos lleva a la página de configuración, ¿vale? Podríamos hacerlo en masa para todos los usuarios, podemos seleccionar un usuario y podemos aquí, ¿vale? Pues habilitar, ¿vale? Esa, ese factor, como veis, de autenticación, ¿verdad? Podemos deshabilitarlo, ¿vale? Para cada usuario y podríamos pues administrar, ¿vale? Esa configuración de multifactor, ¿vale? Entonces aquí, insisto, lo que estamos es pues configurando que el usuario, ¿vale? Eh, haga alguna acción adicional en un dispositivo extra que no sea la máquina o el navegador desde el cual está intentando iniciar sesión, ya sea tener acceso ya al correo electrónico, ya sea una aplicación instalada en un móvil, ya sea vía una llamada de teléfono, etcétera, etcétera, ¿vale? Un SMS, ¿de acuerdo? Entonces, aquí como veis, pues tenemos todas esas opciones de configuración de autenticación multifactor de cada uno de esos usuarios, ¿vale? Bien, siguiente tip, concienciación, ¿vale? Al final, necesitamos que nuestros usuarios estén concienciados, necesitamos que los usuarios sigan unas buenas prácticas y sean conscientes del peligro que supone no actuar correctamente desde el punto de vista de que pueden, pues bueno, abrir una brecha de seguridad que puede ser bastante dañina, bastante perjudicial para la compañía, ¿vale? Entonces, una de las opciones que nos proporciona Microsoft 365 Business Premium es la posibilidad de lanzar campañas de concienciación a nuestros usuarios. Se trata de alguna forma utilizando técnicas de gamificación, simular ataques, evidentemente controlados, comprobar qué usuarios son los que pican el anzuelo y en base a eso darle a esos usuarios pues una serie de tips y de formaciones de en qué deben de fijarse más para evitar ese tipo de problemas. ¿De acuerdo? Entonces son campañas que se suelen ejecutar
2, 3 veces al año de una forma coordinada y que de alguna forma me permiten tener a nuestros usuarios alerta. ¿Vale? ¿Cómo podemos configurarlo? Bueno, pues la verdad es que esta opción de configuración tiene poco que envidiar a las herramientas eh, de mercado específicas para realizar este tipo de- de campañas de concienciación, ¿no? Entonces, como veis, pues aquí dentro eh, de las opciones de seguridad, pues tenemos por aquí abajo las campañas, ¿vale? De acuerdo. Si le hacemos clic por aquí en las campañas, vale, pues no tenemos en este caso ninguna campaña todavía creada. Y si nos vamos al entrenamiento de simulación de ataque, desde aquí es donde podemos generar eh, esas campañas, ¿vale? Con esas simulaciones. ¿De acuerdo? Pues aquí de entrada lo que me daría, como veis, un cuadro de mando de pues, las simulaciones que hemos ejecutado, qué usuarios han trabajado o a los cuales les hemos desplegado o enviado esas simulaciones, cuántos han picado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a las simulaciones, ¿vale? Podemos iniciar una simulación y aquí tenemos, como veis, los diferentes tipos de simulaciones que podemos configurar, ¿vale? Como veis aquí, lo que hace es utilizar el framework de Mitre, eh, bueno, para seleccionar determinadas cargas que enviar a los usuarios, ¿vale? Pues por ejemplo, robos de contraseña, adjuntarle malware, enviar vínculos en datos adjuntos, vínculo a un determinado malware, una URL malintencionada, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si cogemos cualquiera de ellas, vamos a dejar, por ejemplo, la cosecha de credenciales, ¿de acuerdo? Y aquí pues vamos a llamarle simulación de prueba, ¿vale? Bien. Pues aquí tenemos la carga, ¿verdad? La carga al final es lo que yo quiero, bueno, pues en este caso sería, es una técnica de phishing, ¿vale? Sería la plantilla de correo electrónico que quiero enviar, ¿no? Entonces aquí, como veis, pues puedo enviar una oferta de Black Friday, puedo enviar un payroll de COVID, puedo enviar un envío de DHL, puedo simular, pues un informe de gastos, chequeo de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, de estas seguro que os llegan a la semana un montón de ellas, ¿vale? Eh, bueno, pues aquí podríamos seleccionar cualquiera de estas plantillas que ya vienen o crear una carga personalizada, ¿vale? Si cojamos, por ejemplo, pues yo que sé, la oferta esta de Black Friday, ¿vale? Aquí pues podría decidir a qué usuarios quiero hacerlo, podría decir, bueno, marcarlos todos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, y aquí, ¿vale? Pues podemos eh, configurar, ¿vale? Qué entrenamiento, qué formación, ¿vale? Queremos asignar a los usuarios que piquen, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos, como veis, dos opciones: asignar el entrenamiento que Microsoft considera para cada caso que debería de seguir el usuario, o podríamos incluso seleccionar dentro de todo el catálogo, pues cuáles son los cursos que nosotros quisiéramos que los usuarios, pues bueno, siguiesen para cada escenario, ¿vale? Bueno, en este caso eh, vamos a dejarlo por defecto y aquí podríamos ver cuál sería la página de entrenamiento. Estos son los mensajes que le saldrían al usuario en el momento en el que picase dentro del ataque, ¿vale? Bueno, y demás, ¿no? Vamos a decir que esto inicie ahora mismo y vamos a pedirle aquí que nos envíe una prueba, ¿vale? Vale. Vamos a ver, mientras está enviando, vale, lo ha enviado correctamente. Vamos a poner la simulación en funcionamiento y vamos a conectarnos para ver si me nos ha enviado el correo electrónico correctamente, ¿vale? Con esa prueba. Vale, aquí tenemos, como veis, ese intento de robo de contraseña con la técnica de phishing, ¿vale? Bueno, aquí podría, como veis, pues imaginaros que yo pico y pincho en este enlace de Black Friday, ¿vale?
me lleva, como veis, correctamente a ese enlace, ¿vale? Y ahí pues me estaría, como veis, ¿vale? Aquí me ha llegado otra vez. Este sería la prueba, este sería el envío real, ¿verdad? Si le damos aquí a mostrar el contenido, ¿vale? Veremos, ¿vale? Que cuando le hacemos ping, ¿vale? Ya me está pidiendo iniciar sesión, ¿verdad? ¿Vale? El primero de ellos simplemente era la prueba, con lo cual no me salía eh, este mensaje. Aquí ya me pide iniciar sesión. Imaginaros que yo pues estuviese, perdón, picando y quisiese meter aquí el usuario y la contraseña, ¿vale? Y meto la contraseña, ¿vale? Y lo que va a pasar es, pues lo que el mensaje que configuramos antes que me salía, ¿verdad? Me está indicando, eres un pardillo, has picado, ¿vale? Eh, en lugar de robar las credenciales, te he redirigido aquí, pues para que veas tal, deberías de chequear los hipervínculos, ¿vale? Como veis, pues está dando una serie de tips al usuario y aquí abajo, pues le daría información de que tiene asignada una determinada información, una determinada formación, perdón, que podría ir, ¿vale? A esa ruta de aprendizaje, ¿vale? Y podría cargarle, a ver cuándo acabe, esa, esa formación, ¿verdad? Vamos a ver, vale, aquí veis, ¿de acuerdo? Pues una formación que yo podría Have you or iniciar anyone you know ever been interested in one of those great off? para, pues eso, formar a mis usuarios, en este caso, en técnicas de phishing, ¿vale? Entonces, como veis, pues es incluido dentro de la suscripción de Microsoft 365 Business Premium la capacidad de lanzar este tipo de campañas con diferentes cargas de trabajo, con diferentes técnicas de ataque, ¿vale? Pues para de alguna forma, pues eso, tener a nuestros usuarios alerta, comprobar cuál es su nivel de madurez, cuál es su nivel de formación y pues ver qué tipo de formaciones deberíamos de darle, en qué están picando más, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces algo también bastante interesante y que viene pues con la propia suscripción. ¿Vale? Y ya la séptima y última de las recomendaciones, auditoría. ¿Vale? Pues al final, en el momento en el que tenemos nuestro tenant funcionando, deberíamos de habilitar la auditoría, asegurarnos, por defecto no está activa, ¿vale? Eh, Le lleva un par de días comenzar a recolectar información y demás, de forma que una vez lo hayamos hecho, pues comenzarán a aparecer dentro del interfaz gráfico pues todos los logs de esa información que estamos auditando, ¿vale? Entonces podemos auditar todos los componentes, todas las cargas de trabajo, todos los temas de correo electrónico, accesos a los documentos de SharePoint, de OneDrive, sincronizaciones, lecturas, aperturas, comparticiones de documentos, es decir, todas las labores que se están realizando dentro de nuestro tenant, sobre todo para que en el caso de que ocurra cualquier tipo de incidente de seguridad tengamos un log del que tirar y podamos conocer qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado dentro de nuestro sistema. ¿Vale? Bien, y por último, como tip extra, por decirlo de alguna forma, todo lo que hemos visto y todo lo que os he enseñado de una forma bastante rápida, porque se trataba de daros una imagen general y global para que vierais pues, capacidades que muchas veces no son muy conocidas y que creemos que son buenas prácticas que se deberían de implementar en todos los tenants de Microsoft 365, pues además de que hay unos entornos de configuración gráfica muy chulos y muy potentes, pues al final, si necesitamos estar ejecutando tareas de forma repetitiva, si necesitamos automatizar determinadas tareas, necesitaremos echar mano de scripts, ¿verdad? Y aquí PowerShell es nuestro gran aliado. Como última recomendación, como recomendación extra, si vais a administrar un tenant de Office 365, probablemente ya conozcáis PowerShell porque ya llevéis tiempo administrando infraestructuras basadas en sistemas Windows y si no, nunca es tarde si la dicha es buena y puede convertirse en un muy buen aliado pues para eh,
no solamente poder hacer scripting y automatizar determinadas tareas, sino para algunas configuraciones extra que no son posibles realizar vía el interfaz gráfico y que solamente podremos realizar utilizando PowerShell. ¿De acuerdo? Bien, pues esto hasta aquí lo que os quería comentar en este webinar. A vuestra disposición los datos de contacto para aclarar cualquier tipo de duda, consideración que podáis tener. He hecho un repaso bastante rápido, como he dicho anteriormente, sobre las que consideramos son buenas prácticas a la hora de implementar o desplegar un tenant de Microsoft 365, bastantes básicas, para que podáis, os hagáis una idea, mejor dicho, pues de todas las opciones que tenéis a vuestra disposición con las diferentes ediciones o versiones de Microsoft 365. ¿De acuerdo? Eso es todo por mi parte. Que tengáis un buen día y gracias por dedicarnos vuestro tiempo.